Hola chicos, buenas noches. Vamos a darle continuidad a la sesión número 5 de metodología y taller de la investigación, platicando sobre la situación actual de la investigación y también vamos a intentar dar una respuesta respecto al por qué la investigación no está siendo potencializada o no es un ejercicio contundente dentro de un país ya no clasificado como en vías de desarrollo, pero entendiendo como un país meramente industrial como lo son los países latinoamericanos, específicamente México. Y pues el tema también de la investigación en los jóvenes, ¿no? Pues para ello vamos a dar inicio al concepto de la investigación o la situación de la investigación en nuestro país. Hay que ubicar el origen de la investigación ya institucionalizada a principios de la década de los 30 con un carácter meramente cualitativo, o sea, de carácter interpretativo, ¿no? Donde vemos como tal, por ejemplo, a pensadores como Francisco Larroyo, que con influencia kantiana pues vienen a desarrollar un pensamiento absolutamente basado en la cuestión, de la educación con un corte netamente humanista, ¿no? Colocando como tal la capacidad del ser humano para su desarrollo, podríamos decir, integral, tanto de su pensamiento como también de todas las virtudes del propio hombre. Sin embargo, todo esto pues, se ve transgredido gracias ya al darle paso a la segunda mitad del siglo XX, pues específicamente en el sexenio, en el panorama del sexenio de Luis Echeverría, pues, pues más adelante con Miguel de la Madrid, y ya en los 80 bien acentuado con Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94, entendiendo perfectamente que los países latinoamericanos empiezan ya a adherirse completamente a una dinámica no continental, sino de carácter mundial, a esta tendencia capitalista, específicamente al neoliberalismo, ¿no? A donde colocamos como tal ya las transnacionales o los grandes corporativos que se van a empezar a ubicar meramente en todos los territorios de carácter latinoamericano, países en ese entonces llamados en vías de desarrollo, dado que son sociedades que empiezan a crecer, pero de manera emergente, ¿no? Respondiendo no a las necesidades propias del país, no a las necesidades propias de la gente o de la cuestión cultural o de la cuestión humanista, o a la propia cuestión de la autosustentabilidad, ¿no? Sino que son cuestiones emergentes porque buscan dar respuesta de manera inmediata a este brote de las sociedades industriales. Entonces, como tal, aquí hay una obstaculización de contundente, ¿no? Que se nota en la capacidad del desarrollo del pensamiento científico por parte de nuestra nación, ¿no? Una sociedad a donde como tal la educación se ha conformado, se ha consolidado para darle respuesta y entrada a los grandes corporativos y permitirle el acceso de una mano de obra barata. Que las grandes transnacionales puedan invertir en nuestro país, entendiendo como tal que nuestro país no es tan exigente en cuestiones de estándares de calidad industrial, ¿no? Este concepto de calidad que también debemos cuestionar profundamente, ¿no? ¿Qué es la calidad? Si tenemos la calidad meramente como un uso de indicadores propios o parámetros propios de una industria que sirven a favor de, de la eficacia y eficiencia de un producto para ofrecerlo al mercado, para responder a la demanda de la sociedad, o entendiendo calidad en su carácter etimológico como qualitas, ¿no? Como un conjunto de cualidades que le permiten ser mejor, ¿no? Entonces, aquí como tal vemos esta cuestión de calidad, respondiendo a la demanda, ¿no? De los propios mercados. Muchas transnacionales han venido a nuestro país, se han instalado con mucho éxito y han dado mucho empleo a la población. Sin embargo, pues este empleo meramente de carácter industrial y de carácter técnico, ¿no?
Alguna vez escuché en una conferencia como este ponente explica cómo las escuelas como el Instituto Politécnico, las universidades politécnicas no ayudan a egresar verdaderos ingenieros, ¿no? El concepto ingeniero de innovar, de crear, sino que son meramente técnicos, ¿no? Porque reproducen como tal ya una metodología, un sistema dado, empleado en un manual, y que pues el obrero meramente lo repite, ¿no? Y se encarga de dar una solución inmediata como tal para evitar el corte de productividad, ¿no? Entonces, es aquí a donde entendemos que el investigar entonces ya no tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones que surgen, por ejemplo, en el 1962, el Centro de Estudios Educativos, el CEE, que pues originalmente, ¿no? Está financiado por mexicanos, pero también financiados principalmente por la oligarquía, ¿no? Por los empresarios que buscan como tal, pues, optimizar los procesos industriales más allá de potencializar el pensamiento de nuestro país. Haciendo a un lado, pues, por ejemplo, como tal, el problemas trascendentales de nuestro país que no se han podido responder, ¿no? Ni siquiera desde la institucionalización de la educación con José Vasconcelos, la creación de la UNAM con Justo Sierra, y esta etapa, por ejemplo, de analfabetización, de campañas para alfabetizar, para que ya no hubiese alfabetas en nuestro país, también el desafío de la cobertura y ahora el desafío de la calidad, pues no han sido respondidas en absoluto, ¿no? Hay todavía personas que no pueden acceder a una educación básica propia, ¿no? Que es la de leer y escribir, ¿no? Hay demasiada escasez en escuelas marginadas o focalizadas, ¿no? No hay que ir muy lejos, ¿no? El propio Chilchotla carece el propio bachillerato carece de verdaderamente un amplio conjunto de docentes que den cobertura a lo que realmente demanda la escuela, ¿no? Que una población de 240 estudiantes para 6 profesores, pues es una atención absolutamente tremenda, ¿no? Entonces no hay una cobertura bien dada por parte del Estado. Si estos desafíos de la educación planteados desde la primera mitad del siglo XX no han sido respondidos a esta segunda mitad, a esta primera mitad del siglo XXI, imagínense, ¿no? El reto de la calidad es ahí a donde se cuestiona, ¿no? Nos damos cuenta que entonces este centro de estudios educativos, que es como tal los inicios de esta búsqueda de la investigación, pues no están orientados hacia el beneficio propio de la sociedad, no propio del mexicano, sino al beneficio de las grandes transnacionales que buscan como tal un desarrollo efectivo, óptimo, que responda a la demanda del propio mercado internacional, ¿no? Y a costa de los malos estándares de calidad. ¿No? Un caso muy claro pues, son la industria automotriz, ¿no? México produce, por ejemplo, automóviles comerciales a nivel mundial, Volkswagen, Chevrolet, Ford, entre otras empresas, y que verdaderamente por ejemplo, las industrias norteamericanas, hablando de nuevo de Chevrolet, Chrysler, Ford, han perdido, ¿no? Su propia calidad, se han concentrado más en la demanda del mercado que en ofrecer calidad, ¿no? Y un resultado de ello, pues, es que sus automóviles se encuentran dentro de las listas de los autos menos seguros, ¿no? Pero más vendidos. ¿Por qué? Pues porque son extremadamente baratos, pero así, al igual que son, entre comillas, ¿no? Baratos, porque no cualquiera accede a un automóvil nuevo, eh, son autos de muy pésima calidad, de muy pésimo ensamblaje, ¿no? Entonces vemos como tal que la investigación está orientada absolutamente a la búsqueda de la mayor plusvalía, de la mayor ganancia. Ahora, ¿cuáles son aquí los retos importantes que en la cual debe circular la situación de la situación de la investigación en nuestro país? Bien, yo tengo aquí dos retos contundentes de la propia educación,
de la investigación, incluso hasta de la propia educación, que es, por ejemplo, no monopolizar el conocimiento científico ni tecnológico, ¿no? Esto está salvaguardado en el oficial de la Federación desde el 2014 y promulgado en el mes de mayo, específicamente el 20 de mayo del 2014, a donde el artículo 64 obligan al propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas mejor conocidas como CONACYT, a democratizar el conocimiento, ¿no? Que el conocimiento sea absolutamente de todos. Sin embargo, esto se ve totalmente fracturado por una fuerte inclinación de la privatización o de la patenta, la búsqueda de la patente para obtener mayor ganancia, ¿no? Para obtener mayor plusvalor o acumulación del dinero, ¿no? Otro de los retos, dije dos, son tres, perdón, es crear organismos que permitan evaluar la calidad de las publicaciones que son dadas, ¿no? Incluso hasta de esta red de la que hemos ocupado demasiado, como es Google Academic, Redalit, etcétera. Pues estos buscadores académicos que se regulen por un órgano que en verdad busque la calidad de lo que se está realizando, ¿no? No que caiga, por ejemplo, en la simulación, a donde algunos investigadores propios del SNI, del Sistema Nacional de Investigación, pues están obligados, más que por un gusto, para mantener cierto ingreso, están obligados a publicar, ¿no? Y a veces se publica con muy bajos rangos de calidad. Y por último, pues orientar la educación al ejercicio filosófico, ¿no? Eh, no hay un interés en la investigación porque la investigación de manera inmediata no permite como tal un modo de vida adherido a esta dinámica neoliberalista, ¿no? La situación de los investigadores y ahora con este gobierno totalmente demagogo, pues se busca como tal recortarle el presupuesto hacia la investigación, dado que pues es visto como un gasto innecesario, ¿no? México requiere investigar, claro que se requiere un pensamiento de carácter filosófico para que la propia sociedad desarrolle conocimientos que sean a beneficios de su propia sociedad, ¿no? Y no permitiendo un egoísmo, claro que no, podemos hablar de la participación dentro de este neoliberalismo, respondiendo a las necesidades globales, pero también respondiendo a las necesidades locales, nacionales, propias de nuestra sociedad, ¿no? Un ejemplo muy claro pues, es la propia educación, a donde vemos como tal una dinámica de educación nórdica, occidental, y siempre comparados, ¿no? Siempre si cuando incluso se habla de educación finlandesa, noruega, que son los estándares más amplios por la UNESCO, pues se piensa, ¿no? Que es la mejor educación y se exportan modelos educativos a nuestro país, a donde son totalmente inoperantes, dado que la infraestructura, dado que la idiosincrasia, la hegemonía ideológica, pues no permite esa nueva forma o esas nuevas modalidades, ¿no? No se investiga para adaptar o ni siquiera adaptar, sino innovar o crear un sistema educativo, esto meramente para ejemplificar, a donde las necesidades de la propia sociedad sean respondidas, ¿no? Entonces, de manera inmediata la investigación no nos permite acceder como tal a esta adherencia de la dinámica neoliberal, ¿no? Una persona que se dedica a la investigación, pues se ve obstaculizada, ¿no? Por la falta de apoyo, por incluso la propia burocracia que puede funcionar incluso como ventaja o desventaja, dependiendo, ¿no? De la intención con la que uno vaya a solicitar a través del Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, pues esta búsqueda de apoyos, ¿no? Sin embargo, pues en esta situación se encuentra la investigación en nuestro país. Ahora, ¿esto de qué manera afecta absolutamente a los jóvenes? Pues bien, el carácter de investigación se empieza poco a poco a despojar, ¿no? Hemos hablado ya del doxa y pues vemos un fuerte consumo de doxa, de la mera opinión, como lo dice el propio Parménides, ¿no? El doxa, la opinión como vía de la verdad.
y ahora se ve bien trabajada, ¿no? De manera dada en las redes sociales, ¿no? A donde se maneja un carácter de post-verdad, ¿no? A donde vemos que la verdad es manipulada o cada sujeto accede a una verdad absolutamente distinta, ¿no? Basta con darle me gusta a distintas páginas para empezar a generar una asimilación dentro del propio consumo de las redes sociales, ¿no? Que también obligan al sujeto pues a estar adheridos a esta cuestión del consumo sin darse cuenta que empiezan a cosificarse, ¿no? Es un comportamiento que se empieza a ver normalizado y esta normalización del comportamiento cosifica al sujeto, ¿no? Le quita su potencialidad de ser alguien a ser algo absolutamente, ¿no? Y es por eso que es necesario pues retomar un pensamiento filosófico dentro de estas nuevas generaciones, pues para evitar el triunfo del doxa y el arrebato de la razón, el arrebato del pensamiento, el arrebato de la propia inquietud del sujeto, a donde el sujeto en lugar de cuestionarse de qué manera puedo generar más dinero, de qué manera puedo acumular más, se responda a las preguntas principales, ¿no? Y que las preguntas son propias de la investigación, ¿no? Todo planteamiento surge a través de una pregunta, ¿no? De la observación, de la contemplación, pues nos cuestionamos, ¿no? Entonces cuestionamos cuál es el sentido verdaderamente de poder generar dinero, ¿no? Si es meramente acumulación y aparentar algo o a ser alguien, creo que estamos totalmente errados, ¿no? Pero es la dinámica hacia donde se está inclinando la sociedad, ¿no? Hacia hacia la mera simulación, hacia la mera manifestación, ¿no? Hacia crear una alternativa del sujeto que encaje y que le permita ser normal dentro de una sociedad. Entonces, este dinamismo empieza a crear ciertas posverdades, ¿no? Una manipulación de la verdad que en lugar de funcionar la verdad como a modo de demanda de validez, ¿no? Entender qué es lo correcto, la verdad se ocupa o se manipula, deja de ser verdad, pasa a ser posverdad y se ocupa para beneficio del uno, ¿no? De lo individual. Entonces, ¿estamos ante una crisis de carácter de investigación en nuestra sociedad? Claro que sí. La razón principal porque nuestra sociedad está inclinada hacia las sociedades industriales, hacia esta hegemonía del consumismo desenfrenado. ¿Cómo podemos o de qué manera podemos confrontarlo, tal adversidad? Pues a través de un sentido filosófico, de un sentido del retorno hacia la propia investigación, de un ejercicio que nos permita potencializar nuestro pensamiento, nuestra capacidad reflexiva, ¿no? A donde la pregunta sea, la duda, como dice Richard Feynman, ¿no? Sea bien aceptada en un espacio dialógico. Entonces, este es a rasgos generales la situación que confronta la investigación en nuestro país. Nos vemos en la próxima sesión, chicos. Hasta luego.